Muy buenas noches, Rocío. Estimados televidentes, buenas noches, bienvenidos a las entrevistas de las 8:45. Como ustedes bien saben, esta mañana empezó con mucha dinámica, bastante movida por parte de las autoridades, nuevamente de la CICIG y del Ministerio Público. Se realizaron 3 capturas de exfuncionarios del Congreso de la República y se han solicitado 7 antejuicios para igual número de diputados. En este primer segmento nos acompaña el fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien nos va a brindar más detalles del caso. Bienvenido, señor fiscal. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Y Paola, quien nos acompaña también acá, Carmen, en esta primera ronda de entrevistas. Muchas preguntas para el fiscal, Carmen, sobre todo del génesis de este caso, porque se ha explicado en la conferencia el detalle de lo que buscarán imputarle a los diputados que les emprendieron antejuicio, a los que fueron detenidos hoy. Tenemos un panorama bien completo de esas modalidades de contratación anómalas o ilícitas de empleados en el Congreso. Pero quisiéramos entender qué fue lo que armó la Fiscalía que usted dirige, fiscal Juan Francisco, para llegar a estos operativos y estas capturas hoy. ¿Cuándo comenzó esta investigación y qué fue lo que ustedes, de dónde surgió y qué fue lo que ustedes consolidaron? Bueno, si bien recordarán, el año anterior se llevaron a cabo algún tipo de operativo relacionado con plazas en el Congreso de la República. Esa investigación derivó en que se secuestrara documentación del Congreso de la República, cuya revisión documental del periodo por el cual el Ministerio Público piensa realizar imputaciones determinó la existencia de ilegalidades en algunos procesos de contratación. Se empezó a depurar la información referente a contratos, al número de contrataciones que se realizaron, a analizar cada una de las contrataciones y a verificar si efectivamente los contratos llenaban los requisitos o si en su caso las personas que se decía que estaban contratados en realidad prestaban alguna labor en el Congreso de la República. A mí me queda la duda, señor fiscal. Se habla del irrespeto a la forma como se realizaron estas contrataciones e inclusive en palabras del comisionado Velázquez se le hablaba de un manejo descarado de la nómina del personal. Sabemos que el Congreso de la República tiene que tener manuales, en este caso de puestos y de salarios. ¿Cómo es posible que hayan transcurrido tanto tiempo? Porque se afirma que este problema no es de la 7ª legislatura, sino que viene todavía de tiempo mucho más atrás. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido y no haya sido denunciado por nadie, ni por ningún diputado al Congreso de la República en su momento, o la misma Contraloría de Cuentas o la Dirección de Recursos Humanos? Bueno, la percepción que yo tengo es porque se consideraba de que algunos organismos del Estado eran impenetrables. La bondad que nosotros tuvimos en el presente caso es que tuvimos un antecedente en el que se partió de información testimonial y al tener acceso a la propia información documental, pues pudimos ir teniendo a la propia vista qué era lo que ocurría. Las propias diligencias de investigación, por ejemplo, permitían determinar que existía alguna persona que estaba contratada en el Congreso y aparecía de que de repente trabajaba en alguna otra dependencia pública, en alguna otra entidad privada, caso de uno de los diputados que la nómina de sus empresas o el personal que laboraba en las entidades que estaban bajo su control eran sufragados al final de cuentas con personal que era contratado por el Congreso de la República y con lo que esto implica para la propia economía, en este caso del Congreso de la República, que al final de cuentas repercute en los propios recursos que el Estado maneja. Ustedes hablaban de 148 contrataciones de la Junta Directiva que presidió Luis Rabel, de las cuales por lo menos se sabe de 50 contrataciones de presuntas plazas fantasma. ¿Qué tenemos que colegir con esto? ¿Que es la Junta Directiva 2015-2016 la única en la que encontraron contrataciones anómalas? ¿O es el periodo que tomó inicialmente la investigación y van a evaluar otras juntas directivas? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, el Ministerio Público, conforme lo estipula el artículo 289 del Código Procesal Penal, tiene que continuar realizando investigaciones. A este momento la Fiscalía lo que presentó es la depuración de la información que tuvo del periodo que usted ha indicado. Y si recordarán, se partió de otro periodo de esta legislatura. Por lo tanto, la investigación tendrá que continuar. Explíqueme eso. Se partió de otro periodo. ¿A partir de cuándo recogieron ustedes documentación? Tenemos la documentación correspondiente a la legislatura que inició en el 2012.
Si bien recordamos que en el 2012 se parte de otro periodo porque fue la información testimonial. Esta investigación arrancó por medio de información testimonial. Sí. Es ahora que tuvimos acceso a la información dentro del Congreso de la República que pudimos corroborar de que no existió solo en un periodo de un año, sino que ya pudimos localizar. En el 2012 Woody Rivera era el presidente del Congreso. Después fue que le sucedió Pedro Muadi. Pedro Muadi, luego Aristides Crespo y luego Luis Rabé. Pero mi pregunta la información testimonial se obtuvo del periodo en el que el señor Muadi era presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República. Exacto. Y pudimos obtener del Congreso la información correspondiente a todo el periodo a partir del 2012 hasta el año 2015. Solo, perdón que le coma la pregunta a Carmen, pero ¿qué pasa entonces con la presidencia de Aristides Crespo, por ejemplo? Porque hoy no se presentó nada de su gestión, aunque él tiene antejuicio, pero porque integró la presidencia de la Junta de El Ministerio Público tendrá que ahondar con la investigación al tener información certera que nos permita por lo menos los motivos, o que nos brinde los motivos racionales suficientes para considerar que se incurrió en ilícitos. Esta misma persona tendría que hacer el planteamiento correspondiente y si existe personas vinculadas con alguna investigación que no gocen de ninguna prerrogativa, pues presentar las acciones correspondientes en los tribunales. Quisiéramos de lleno culminar investigaciones, pero las investigaciones inicia y la propia investigación le va dando a usted la necesidad de obtener más elementos. De hecho, esta investigación se dirá, bueno, son 3, 4 capturas, algunos antejuicios. ¿Qué pasa con el resto de personas? La investigación es muy grande porque si hay 50 plazas denominadas fantasmas, también las personas que fueron contratadas tendrán que responder ante la ley. Ahora, hablemos de esto. Eran 4 órdenes de captura. Al exdiputado Carlos Herrera no se le logra capturar. A mí me llamó la atención una frase que dijo y enfatizó el comisionado hoy durante la conferencia de prensa, y él decía: no obstante, los arraigos se solicitaron en el mes de febrero, no es sino hasta ahora que los había autorizado el juzgado. No sé si interpretar esto como que hubo un retardo malicioso por parte del organismo judicial, o cuánto es lo que demora un arraigo antes de que la orden de arraigo pues se dé sin que haya peligro de fuga de esa persona, que transcurra, que pase esa información, que se filtre esa información y la persona que va a ser capturada pudiera salir del país, porque hasta el momento no sabemos si efectivamente Carlos Herrera está en territorio nacional o posiblemente ya se fue. Bueno, no estoy tan consciente o no tuve acceso a esa declaración del señor comisionado. En condiciones normales, el arraigo es un trámite administrativo y lo autoriza el juez e inmediatamente se puede presentar el oficio. ¿Cuánto tiempo estamos hablando allí, por ejemplo? Unas 24 horas, por ejemplo. Lo que tendremos que verificar en el presente caso es el momento en el que fueron anotados los arraigos. Creo que el señor comisionado estaba refiriéndose a que hasta hoy se tuvo, o hasta ayer se tuvo conocimiento públicamente que las personas se encontraban arraigadas, pero los arraigos fueron autorizados desde el 18 de febrero. Lo que tengo conocimiento es que algunas de las personas presentaron en esta semana alguna solicitud a la Fiscalía, porque me imagino que querían viajar fuera del país y se dieron cuenta que estaba anotado el arraigo, pero tendría que estar más al tanto de cuál fue el contexto de las declaraciones del comisionado. El presidente del Congreso sugería en unas declaraciones que también se solicitara orden de arraigo para estos 7 diputados para los cuales se ha solicitado el antejuicio. ¿Esto es viable, señor fiscal? No. El Ministerio Público, al presentar los antejuicios, lo que tiene que proporcionarle a la autoridad que va a conocer del antejuicio es la información que permita dar la idea de criminalidad. Nosotros no podemos dirigir persecución penal en contra de las 7 personas, en contra de quienes formuló denuncia el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa con esos 50 trabajadores que han visto que no llegaban? Por ejemplo, un trabajador de Radio Sonora y de una empresa del diputado Luis Rabé, que nunca llegó al Congreso y cobraba 7,000 quetzales. Hablaban también de trabajadores de la finca del diputado Julio César López Villatoro, que cobraban en el legislativo y vivían en Huehuetenango. Todas estas personas serán sometidas al proceso. Serán sometidas a proceso, las mismas serán citadas o conducidas y tendremos que analizar
en qué delitos incurren. Si las personas sustraían fondos del Estado mediante la contratación y no se presentaban a trabajar, posiblemente sean peculados por sustracción. Tendremos que analizar cada caso en concreto, pero las personas, en cuanto la agenda del propio juzgado, Contralor lo permita, serán citadas para hacerle señalamientos concretos. Eso ya es parte del juez Contralor. Es parte del juez Contralor. Fiscal, le preguntan, como usted habla de una información testimonial que fue el origen de todo esto, si hay un colaborador eficaz en este caso. No hay colaboradores eficaces. De hecho, algunas de las personas han sido vinculadas a procesos. La información que ellos proporcionaron lo que permitió fue empezar a obtener información documental. Algunos de ellos pues tuvieron alguna medida desjudicializadora porque el tipo penal por el que fueron vinculadas lo permitía, y lo importante fue que partiendo de esas declaraciones se obtuvo documentación, lo cual constituyen elementos irrefutables para soportar una imputación. Lógicamente, señor fiscal, las personas tienden a molestarse mucho con este tipo de casos, y la pregunta recurrente es ¿quién nos devuelve lo robado? Y se ha hablado también de que debería de iniciarse procesos de extinción de dominio hacia esos funcionarios que posiblemente las personas que recibían ese pago se pudieron haber quedado con un porcentaje y darle un porcentaje al diputado. Esa es una posibilidad. O la otra es que íntegramente iba para el bolsillo del diputado. Entiendo que eso es algo que está en proceso de investigación. Pero tenemos también un Luis Mijangos, quien cobró indemnización en el Congreso de la República y que lógicamente las personas están pidiendo que ese dinero sea devuelto. ¿Qué posibilidades hay de recobrar parte de esos fondos que fueron pues mal utilizados o fueron a parar a los bolsillos de personas que no debieron haberse hecho de ese patrimonio? En la medida que el propio avance de investigación lo permita, y desde el primer momento en que obtuvimos la información, ha sido trasladada a la unidad correspondiente del Ministerio Público. Muchas veces y en otros casos se dice dónde está el dinero, dónde están las propiedades, dónde... Sin embargo, déjenme comentarles de que la unidad de extinción de dominio ha hecho el trabajo que corresponde, ha solicitado los embargos en otros casos que corresponden, ha asegurado bienes, se han ubicado bienes, y en la medida que la investigación lo ha permitido, pues ahí están los bienes, los cuales se traducirán en recursos de acuerdo a la forma en que la ley de extinción de dominio indica que deben de ser distribuidos. Y de la misma manera, en el presente caso, se puso de conocimiento de la unidad correspondiente del Ministerio Público, unidad que primero determinará si los delitos por los cuales estas personas se cree que podrían ser vinculadas a proceso penal se encuentran en el marco de lo que estipula la ley para que el Estado proceda a la extinción de dominio de bienes. Fiscal, ya tenemos que cerrar, pero yo tengo una gran curiosidad, si a su fiscalía se ha acercado algún diputado o a algún trabajador del Congreso que quiere ir a decir, mire, yo cobré y vengo a mejor aceptar la culpa antes de que me vayan a... Bueno, en el caso de personas que han sido contratadas, las personas que proporcionaron información con la que inició la investigación fue este tipo de personas. ¿Y en esta nueva etapa? En esta nueva etapa no hemos tenido de momento, pero esperamos de que así sea, ¿verdad? Vamos a irnos a un corte, señor fiscal. Todavía vamos a volver con usted con algunas otras preguntas que tenemos acá. Así que le esperamos en un momento. No pierda la sintonía de 8:45. Seguimos esta conversación tan interesante con el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando esa serie de capturas realizadas hoy de exfuncionarios del Congreso de la República y estos 7 antejuicios que han sido solicitados para igual número de diputados actuales al Congreso. Nos vamos ahora con nuestra compañera Rocío Lazo, quien va a dar lectura a sus opiniones en redes. Así es, Carmen, ya usted pudo escuchar cómo se ha llevado a cabo la conversación durante este primer bloque de A las 8:45. Ahora es momento de leer sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a comenzar con el comentario de Raúl. Si yo fuera magnate, donaría vehículos, computadoras, gasolina y saldo ilimitado para el Ministerio Público. Todo un país los respalda. Luis Enrique Díaz, la tranquilidad, serenidad y seguridad del fiscal Sandoval transmite profesionalismo y valor. Bien por el Ministerio Público. Y por último, abogada Chapina, la asistente de Rabé que mató a un policía municipal de tránsito con el hijo de Fariñas, ¿también es fantasmita? Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Volvemos con Paola y con Carmen.
Muchas gracias, Rocío. Paola, ¿tú quieres retomar alguna pregunta o tienes otra adicional? Bueno, tengo muchas, pero creo que el fiscal, porque es una investigación en proceso, no puede responder todas por obvias razones, pero lo que le decían, a la Fiscalía no hay un colaborador eficaz y últimamente no se ha acercado nadie, pero sí sabemos que hay mucha incertidumbre en el Congreso porque prácticamente era un modus de los diputados de ajustar ingresos, su salario con todas esas plazas que se les abrían cuando tenían un puesto directivo o formaban comisiones. Yo quiero retomar mi pregunta inicial. ¿Hasta dónde puede aspirar la ciudadanía que puede llegar una investigación? Por ejemplo, ¿podrá llegar a la presidencia de Woody Rivera, de Roberto Alejos, de anteriores presidentes del Congreso en tiempos de la UNE o gobiernos anteriores? ¿Cuál es el límite, fiscal? De acuerdo a lo que estipula la ley, como le dije, la investigación debe dirigirse hasta donde nos alcancen las energías, los recursos, la capacidad, y esa es la obligación del Ministerio Público. Entonces todo apunta a que tenemos que seguir nosotros escudriñando si existen elementos de investigación que permitan determinar criminalidad, porque tampoco vamos a buscar solo por buscar a perder el tiempo cuando pueden haber otros temas interesantes para el ejercicio de nuestra función. Y la base es la contabilidad del legislativo. La base es tanto la contabilidad del legislativo, los expedientes administrativos, toda la información que el Ministerio Público tiene y que fue secuestrada del Congreso de la República es base y soporte como la información que nos pueden proporcionar tanto registros públicos como registros privados de las personas involucradas. Háblenos de las penas, señor fiscal. La mayor parte de estas personas están siendo acusadas por los mismos delitos. De llegarse a una sentencia, ¿a cuánto podrían ellos quedar condenados y si estas penas son conmutables o no? Háblenos un poco de esto. Hay penas de entre 10 a 15 años. En la ley contra la corrupción existe una cuestión de que las penas que se impongan son inconmutables. Entonces hay que analizar cada caso en especial. Existen delitos que en la propia ley contra la corrupción permiten, por ejemplo, la suspensión condicional de la persecución penal, pero que, por ejemplo, no permitirían, como le indiqué, la conmuta. Entonces las penas podrían variar de entre 10 y 15 años, dependiendo del caso, porque no todas las personas pueden tener el mismo grado de responsabilidad. ¿Tienen ustedes alguna duda? Hasta el momento hay 2 de los diputados actuales que tienen el antejuicio que están fuera del país. Según tengo entendido, están en Corea del Sur. ¿Hay posibilidad de que ya no regresen? 2 de los diputados. 2 de los diputados contra los cuales se pidió el antejuicio están en Corea del Sur, en una misión institucional. ¿Existe el peligro de que estas personas ya no regresen a Guatemala? Esta es una circunstancia muy subjetiva, ¿verdad? En todo caso, si en algún momento llegaran a declarar con lugar a formación de causa las diligencias que el Ministerio Público hoy planteó, es una hipótesis, ¿verdad?, que las llegaran a declarar con lugar, pues el Estado de Guatemala dispone de instrumentos internacionales que podrían permitir la repatriación de estas personas. La modalidad de contrataciones de gente que no llenaba el perfil, ¿es un delito? No es un delito en sí solo esas circunstancias, sino todas las circunstancias que lo rodean puede al Ministerio Público permitir determinar de que alguno de los funcionarios abusó de su poder, que se pasó le vinieron sobrando las disposiciones legales o reglamentarias que indicaban cuál era el perfil para cada puesto. Entonces pueden haber abusos de autoridad, determinar si hay algún incumplimiento de deberes o algún otro tipo de responsabilidad que rebase el campo netamente administrativo, que ya pueda indicarse de que la conducta es tan relevante para ser reprochable desde el ámbito penal. Es decir, que si el diputado tenía derecho a 3 contrataciones e hizo 14, las adicionales ya son abusando de autoridad. De una posible implicación de abuso de autoridad, sí, aunque las personas llegaran a trabajar y no supusieran un delito en sí. Que no fueran plazas fantasma, por ejemplo, pero de que ellos hubieran abusado de ese alto cargo que ostentaban. Hoy coinciden estos 2 hechos, las capturas de estas personas, trasciende lo de la solicitud de antejuicios, pero también nuevamente el Ministerio Público visita el Congreso de la República y solicita más información.
¿Por qué, fiscal? ¿Qué otro tipo de información estaba pendiente? ¿Por qué esta nueva solicitud se hace justamente el día de las capturas? Se hace el día de las capturas porque a raíz de los operativos del año pasado, algunas de las personas que pudieron haber estado vinculadas con las contrataciones anómalas detectadas pudieron haber realizado acciones de personal, pudieron haber renunciado, pudieron haber tomado vacaciones, pudieron haber pedido algún tipo de licencia, entonces son situaciones que el Ministerio Público tiene que constatar. Entonces en aquel momento no existían y en este momento ya tendrían que haber existido. Y lo que se llevaron hoy siguen siendo expedientes de recursos humanos. ¿Hay sospechas de que en esta legislatura se sigan cometiendo eso? No tenemos noticia en este momento, sin embargo, si existe la información, tenemos que cumplir con nuestro papel. Señor fiscal, yo tengo también la otra inquietud. Cuando ustedes hablaban y se le cuestionaba también tanto a la fiscal general como al comisionado sobre hasta dónde podía llegar este caso, y ustedes hablaban de que hasta donde también les dé las capacidades en términos de personal, porque esto hay que hilarlo muy bien y con mucho cuidado. ¿Esto podría ser un indicador de cierta garantía o tranquilidad para otras legislaturas, para otras juntas directivas, pensando en que posiblemente no les den a ustedes justamente esas capacidades ni el tiempo para poder llegar muy atrás dentro de la investigación? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo que he dicho siempre, optimizar los recursos y determinar hasta qué momento nos da esa propia capacidad. Por otra parte, hacer otro tipo de análisis. Si se analizan legislaturas, las primeras legislaturas ya pudieron haber prescrito los delitos, algunas conductas no estaban reguladas, entonces tenemos en este momento que centrarnos y depurar el material que tenemos para posteriormente profundizar hacia el pasado. ¿Podría llegarse incluso, y esa es la última pregunta, yo creo que sí, porque se nos agotó el tiempo, el manejo de la caja chica, por ejemplo, del Congreso de la República, los viáticos y todo esto, en algún momento ser tocado por la investigación? Hasta este momento, si no se ha entregado la información es porque no hemos localizado esos elementos. Sí, de ese análisis que usted me está hablando de las propias unidades financieras del Congreso de la República, pues se tendrá que presentar los casos ante la sociedad. Muchísimas gracias, señor fiscal, por habernos acompañado y ampliado la información ya dada este día a través de las autoridades de la CICIG y del Ministerio Público. Así que ahora nos vamos nuevamente a un corte y volvemos con más, con otro análisis sobre esta situación ya develada en el Congreso de la República. No se vayan.